Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios está con cada uno de nosotros. Y quiero invitarles en el nombre del Señor para que abramos nuestras Biblias allí en el libro de Marcos, en el nombre del Señor. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Marcos en el nombre del Señor. Eh, en el nombre del Señor, Marcos capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 6. Vamos a leer este hermoso pasaje. Es un pasaje que trae bendición a cada uno de nosotros, bendición a nuestras vidas. Antes de darle lectura a este hermoso pasaje, quiero invitarte para que te pongas de pie y ya que estés de pie puedas decirle a tu hermano que está al lado tuyo, dile: no te quedes estancado. Díselo en el nombre de Cristo Jesús: no te quedes estancado. Amén. No te quedes estancado. Bien, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 4 del libro de Marcos. Perdón, versículo 26 al 28, perdón, me confundí. Marcos 4 del 26 al 28. Marcos 4 del 26 al 28. Estaba yo tomando otro pasaje, pero dice la palabra del Señor de esta manera, ahí en el versículo 26 dice: decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano tierno en la espiga. Amén. Amén. Podemos sentarnos en el nombre del Señor, y así como estamos sentados, quiero invitarte para que cierres tus ojos y le digamos al Padre de esta manera: bendito Dios, vamos a escuchar tu palabra, pero queremos, Señor eterno, que seas tú quien nos hable. Padre, toda palabra tuya, Señor, es para redarguir, es para enseñarnos, es para guiarnos. Y en este momento, Señor, pedimos para que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Señor eterno, dispongo de este tiempo, dispongo para que seas tú, Señor, hablándome. Agudizo mis oídos, Padre celestial, para escuchar tu voz. Dedico a ti este tiempo, bendito Dios, para poder meditar en tu palabra, pero también, Señor, al escuchar tu palabra, al salir, Señor, de este edificio, pueda ir con esa dedicación, pueda ir, Señor, con ese entusiasmo de compartir lo que hoy tú me has de enseñar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Amén. Amén. Gracias damos al Señor porque cada uno de nosotros estamos contentos, estamos agradecidos. Miren, hermanos, cuando se empezó a cantar, cuando empezaron a entonar esas alabanzas, yo no sé, pero yo me sentí muy contento. Yo sinceramente sentí la presencia de Dios. Yo no sé si ustedes hayan sentido la presencia de Dios, pero yo puedo decirles, yo he sentido la presencia de Dios. Así es que en esta hora declaramos que el Señor en todo tiempo tiene propósitos para cada uno de nosotros. Así es que vuelve a decirle al que está a tu lado: no te quedes estancado. Dile en el nombre del Señor: no te quedes estancado, no te quedes estancado. Es más, podríamos decir en esta hora, como dice el himnologista, ¿va? El himnologista dice: quita la piedra, deja el agua correr, ¿verdad? Mira que las almas se van a perder. Así es que quitemos esa piedra, que no quede estancada esa agua, ¿verdad? Que no quedemos nosotros estancados. Dios precisamente quiere cambios en nuestras vidas. Dios cambia nuestros corazones, nuestra forma de pensar. Dios es el que cambia y nos cambia a cada uno de nosotros. Hemos leído esta hermosa palabra donde nos habla precisamente de ese crecimiento de la semilla, la germinación de la semilla, el crecimiento de la semilla, pero también nos habla no solamente de ese desarrollo, sino también nos habla de llevar muchos frutos. Amén, hermanos. Decíamos la semana pasada, ¿sí se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada, hermanos? ¿Sí se acuerdan?
¿Sí? Hace 8 días, ¿sí se acuerdan, hermanos? Amén. 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 Muy bien, gracias, hermana América. Así es que, ¿qué era lo que pasó con aquella persona que estaba enferma? Aquella persona que estaba enferma, él acudió a Jesús porque él sabía que lo podía sanar, ¿verdad? Tenía lepra y dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y Jesús qué le dijo? Quiero. Amén. Podríamos decirle en esta hora, Señor, si tú quieres, puedes dejarme en casa, acostado en mi cama, en mi hamaca. ¿Y qué nos diría el Señor? Amén, hermanos. Amén. ¿Saben por qué? El Señor no quiere que hagamos eso. Señor, quiero vivir siempre en depresión. ¿Qué diría el Señor? No quiero. Por eso es correcto lo que dijo nuestra hermana América. Todo lo positivo, ¿verdad? Eso hace la diferencia. Muy bien, así es que miren, hermanos, hemos leído un hermoso pasaje y este hermoso pasaje nos habla precisamente de lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Como iglesia, recordemos, la iglesia soy yo. Amén, hermanos. Quiero preguntarles, ¿quién es la iglesia? Amén. Fuerte, hermanos, ¿quién es la iglesia? Amén. Nosotros, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Y escuchamos precisamente ahí a través de un face de una chica en su momento que decía, miren, hay algo que me enseñaron cuando yo era niño o niña, decía esta chica, y me enseñaron que cuando yo llegué a la iglesia, si alguien en su momento, decía ella, si miras que todos están tristes, sé alegre tú. Amén. Si miras que en su momento nadie quiere alabar a Dios, alábale tú. Si miras que nadie quiere tener fe, ten fe tú. Amén, hermanos. Pero no dejes que el día de hoy, que es dedicado al Señor, quedemos todos quietos sin hacer nada. No lo permitamos. Por eso este día es para alabarle, este día es para glorificarle, este día es para que cada uno de nosotros podamos crecer. Yo quiero retomar la palabra y que está bastante relacionada con el primer nivel de Escuela EFIL, el primer nivel que nos habla, y la primera lección, el primer nivel, perdón, nos habla de, ¿cómo se llama, hermanos? ¿De EFIL? ¿Sí? ¿De EFIL? Principios del creyente. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos, con esto? Estamos hablando de principios del creyente. Y en la primera lección nos habla de qué cosa, hermanos, si se acuerdan. Arrepentimiento de obras muertas, donde habla del cambio de mentalidad. Amén, hermanos. Donde habla precisamente el apóstol Pablo, porque a él se le atribuye la escritura del libro de Hebreos, ¿verdad? Donde habla el apóstol Pablo y dice, hermanos, ya no es para que estemos tomando, ¿qué? Lechita, sino es para que empecemos a comer alimento sólido. Amén, hermanos. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? No quiero que estés estancado. Lo que yo quiero es que tú puedas crecer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que podamos quitar de nuestra mente el poder decir, como dice por ahí, siempre ponen esta ilustración a algunos predicadores y dicen, muchas veces nosotros nos parecemos como miembros de la iglesia a los borreguitos, dice, porque siempre el borreguito, ¿cómo grita el borreguito? Y decimos muchas veces, órenme, ¿verdad? Visítenme, ayúdenme, ámenme. Y siempre parecemos a los borregos, decía un predicador, cuando hoy ya no tenemos que parecernos a ellos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos líderes en potencia. Siempre esa lección nos habla precisamente de ese liderazgo que cada uno de nosotros tenemos, y es de un liderazgo en potencia. La pregunta es, ¿será que todos estamos creciendo espiritualmente? Esa sería la pregunta, no me la respondan. Pero hagamos una pregunta más concreta, más desafiante. ¿Será que yo estoy creciendo espiritualmente? No me contesten.
porque vamos a hablar en esta hora del crecimiento espiritual. Vamos a hablar de ese crecimiento espiritual. Miren, hermanos, la palabra del Señor nos habla de un misterio, porque de eso nos está hablando. Cuando leemos versículo 26, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del misterio que en su momento encierra esa germinación, ese crecimiento de la semilla. Y estamos hablando que cada semilla que Dios en su momento ha dado lleva consigo toda la energía, toda la capacidad para que esa semilla pueda germinar, crecer, desarrollarse y llevar frutos. ¿Podemos decir amén, hermanos? Por lo tanto, pensemos en esto. Estamos hablando del misterio del Señor. ¿Cómo crecemos? ¿A poco no crecemos rápido, hermanos? Hablando humanamente. Bueno, algunos dice la pastora, ¿va? Bueno, no sé por qué lo diría. Pero pensemos, hermanos. ¿A poco no se acuerdan ustedes? A ver, ¿quiénes son papás, mamás? Levanten la mano. Amén. ¿Se acuerdan cuando nacieron sus hijos? Cuando empezaron a caminar. ¿Sí se acuerdan? Cuando iban caminando y de repente estaba la mesa y corrías para que no se golpearan con la mesa, porque iban creciendo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces al caminar se dieron? Primero no alcanzaban, pasaban abajo de la mesa, ¿verdad? Caminando, pero fueron creciendo. Y conforme fueron creciendo, iban caminando nuestros hijos y de repente ya se golpeaban con la mesa y la misma mesa los tiraba, ¿sí o no? Y allá corríamos a sobarles, ¿verdad? Pero llega el momento en que crecen más arriba. Yo le digo a mi nieta, le digo: oye, hija, ya estás grande, porque recuerdo que cuando ella tenía un año, año y medio más o menos, la parábamos nosotros en una sillita y ella decía que quería hacer pan y le poníamos ahí una bola de masa y no sabía hablar, pero hablaba un lenguaje ahí y de repente como que quería caerse, ¿va? Bueno, así decimos nosotros, quería, pero realmente no quería caerse, como que se iba a caer y corríamos para poderle sostener, ¿sí? Pero ella siempre estaba ahí. Hoy en día nosotros cuando estamos con ella le digo: oye, qué rápido creciste. Yo considero que ella me contestaría: no, abuelito, no he crecido rápido, ya tengo 4 años. Yo creo que me diría eso. Le digo: ya alcanzas la mesa, hija. Ya alcanza la mesa. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿cómo eran nuestros hijos? Decía la hermana América, algunos crecen rápido, inmediatamente, ¿va? Pegan un estirón, pero otros no, ¿verdad? Otros van más lentos, ¿verdad? Más lentos. Hasta tal vez en su momento nos hayan hecho el famoso bullying, ¿no? Por allí, por no crecer, ¿sí? ¿Qué es lo que se requiere para crecer? A ver, papás, mamás, ¿qué es lo que se requiere para crecer? Buena alimentación. ¿Qué más? ¿Qué hacen los niños? A ver, el hijo del hermano Eric, ¿qué hace? Hijo, hija, ¿qué es? Varón, ¿qué hace, hermana Mari? ¿Qué hace? ¿Qué hace el niño? Lo alimenta y luego después de alimentarlo, ¿qué hace? Duerme. Eso se necesita para que crezca, ¿a poco no? Comer y dormir. Pruébelo a hacer, hermano. Ah, bien, perfecto. Amén. Sí, bueno, es que yo escuché por ahí, nosotros como adultos ya no podemos hacerlo, porque si comemos y dormimos, ¿qué nos va a pasar? ¿Verdad? Amén, vamos a tener un hermoso cuerpo, ¿sí? Amén. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Se necesita alimentación para los niños para que puedan crecer. Yo siempre he escuchado de hermanas que hay niños que son bastante melindrosos, ¿verdad? Y se acercan a ellos y les dicen, por ahí he escuchado que les dicen: ahí está el amigo Cincho, si no comes, ¿verdad? Algunos otros le mencionan la chancla, ¿verdad? Y leía yo ahí en el famoso Face, ¿verdad? Que hablan de marcas. ¿Y de qué marca es tu chancla? ¿Sí? ¿Qué marca es? Dice: marca Las Pompas, ¿no? Porque donde dan los chanclazos queda marcado. Ahora,
¿qué quiero decirles, hermanos? Lo que quiero decirles con todo esto es, hermanos, que para que nosotros podamos crecer físicamente, estoy hablando de los niños, tienen que comer y comer bien, deben de tener una muy buena alimentación, pero estamos hablando de ese misterio. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecen las plantas? Las sembramos y después que las sembramos deben de tener también esos nutrientes a través del agua, a través de la tierra, y nosotros desconocemos, no sabemos, aun cuando la ciencia ha avanzado mucho, no sabemos la magnitud, la forma en que esa semilla germina, crece. Únicamente la palabra del Señor nos dice, cuando nosotros depositamos la semilla en la tierra, pasa el día, pasa la noche, y cuando nosotros empezamos a ver es cómo empieza a germinar, a crecer esa planta. Empieza como una hoja, dice la palabra del Señor, pero después se desarrolla y nosotros podemos ver cómo sus espigas, quiero imaginarme a nuestro Señor Jesucristo que nos está hablando del trigo, ¿verdad? Cómo las espigas en su momento tienen aún granos tiernos, dice la palabra del Señor. Y todo esto viene siendo un misterio. Ahora, ¿por qué nos hemos preguntado tal vez, hermanos, por qué no crezco en la iglesia? ¿Por qué no crezco en mi vida espiritual? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado por qué no hay ese crecimiento en mí? ¿Por qué no lo hay? Recordemos, yo soy la iglesia. Y como iglesia, la pregunta es, si estuviera el apóstol Pablo ya nos estuviera regañando, ¿sí o no? Si estuviera Santiago, ¿qué nos diría Santiago? Todavía el apóstol Pablo es un poco más tranquilo, y nos dice, hijitos míos. ¿A poco no? Si estuviera nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos diría? Tal vez nos diría así como le dijo a Pedro. No tanto le dijo así, hombre de poca fe. Tu padre es el diablo, le dijo. ¿A poco no? Generación perversa e incrédula. ¿Sí? Habló, cuando tuvo que hablar fuerte, nuestro Señor Jesucristo habló fuerte. Así es que ya se imagina de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, atente a todas las consecuencias. Amén, amén. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué no crecemos espiritualmente, hermanos? ¿Por qué no crecemos? Estoy incluido yo. Estamos incluidos cada uno de nosotros. La semilla tiene capacidad. Yo tengo capacidad. El que está a tu lado tiene capacidad. Por eso me gustaría que le digas, hermano, tú tienes capacidad para crecer. Tú tienes capacidad para crecer. Amén, hermanos. Tú tienes, es más, dile, tócale el hombro y dile, hermano, ya no digas, es que soy nuevo. Amén. Como que no se oye. Amén, hermanos. Amén. Tenemos capacidad para crecer. Cada uno de nosotros tenemos capacidad para crecer. Miren, hermanos, y yo les mencionaba sobre el libro de Santiago, que el libro de Santiago le habla precisamente a los cristianos. Y no les habla tan suavecito, les habla fuerte. ¿Saben por qué, hermanos? Yo quiero, siempre me he referido precisamente tratando de entender la cultura de los que viven aquí en Villaflores. Yo desde que vine he querido tratar de entender la cultura de los que viven aquí en Villaflores. Y me he enfocado en eso. He tratado, es más, de analizar cada cosa. Porque ¿saben qué? ¿Cuál es el propósito que humanamente como pastores tenemos? Es que la iglesia crezca. Eso es lo que tenemos. Pero no estoy hablando de el ministerio, no estoy hablando de, ¿cómo se llama? De la denominación, sino que estoy hablando como iglesia. Decíamos, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Y el propósito es que la iglesia crezca. Hablábamos el domingo pasado sobre la depresión, ¿verdad? ¿Sí? Hablábamos de un payasito también que llegó a la ciudad. Y yo quiero decirles, cuando nosotros tenemos depresiones en su momento, no queremos hacer absolutamente nada. Hay veces que hay una depresión en la iglesia. La iglesia soy yo.
Y como iglesia no quiero absolutamente nada con Dios. Quiero vacaciones. Pero es aquí, hermanos, donde nosotros nos hemos propuesto, cada pastor, quiero pensar así, que cada pastor se propone que la iglesia pueda crecer. El apóstol Pablo también vivió en ese tiempo una situación similar, en la cual el apóstol Pablo, de acuerdo al libro de Hebreos, vemos que siempre estaba insistiendo el apóstol Pablo, diciendo ya no es menester que ustedes estén tomando únicamente lechita. Si toman lechita no van a nutrirse, van a quedar raquíticos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? Van a quedar raquíticos. Entonces es menester que cada uno de nosotros tengamos una buena alimentación. ¿Podemos decir amén? Y tener una buena alimentación no es, en otras palabras, hermanos, no es buscar la palabra que el hombre pueda darte. No es ir a buscar a aquellas personas que se dicen ser profetas. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque hay personas, ¿será que es de parte de Dios cuando una persona se acerca a ti para decirte, el Señor me ha revelado que ya no llegues a esa iglesia, que te vengas a la mía? Eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. ¿Será posible que aquellos predicadores que dicen, aquellas mujeres que se ponen pantalones son leños para el infierno? Eso no es palabra de Dios. Porque Jesús nunca se acercó a las mujeres, nunca se acercó al hombre para señalarle o acusarle. Se acercó para decirle cuánto le amaba. Eso es palabra de Dios. La palabra de Dios está para instruir. La palabra de Dios está para edificar. La palabra de Dios está para enseñarnos y para que la iglesia pueda crecer. Es allí donde está la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando hay personas que hablan únicamente de la pintura, que hablan de los pantalones, porque esa es la comidilla de hoy en día, ¿saben? Únicamente están viendo su frustración y la enfermedad mental que en su momento puedan tener. Por eso algo muy importante que nos está diciendo la palabra, cada uno de nosotros tenemos que levantarnos y crecer. El apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, tenemos que crecer, pero para que yo pueda crecer tengo que alimentarme. Para que yo pueda crecer, ¿de qué tengo que alimentarme? De la palabra de Dios. No esperes que alguien venga para profetizarte. Las profecías están escritas aquí en la palabra de Dios. Las profecías están ya aquí escritas y la palabra de Dios nos indica lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, mi comportamiento, también entra mi forma de vestir. Pero es Dios quien me lo dice. No hay ninguna persona que pueda acusarme, nadie. Por eso yo quiero que podamos entender esta parte escritural, ¿saben? Hay ocasiones que nosotros podemos escuchar precisamente a Santiago y me gustaría que el día de hoy podamos escuchar a Santiago a través de la palabra del Señor. Quiero invitarte para que vayas a Santiago capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Ahí en Santiago 4, del 1 al 4, y fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si estuviéramos escuchando a Pablo, yo no sé, hasta el rostro quiero ver transfigurado de Santiago. ¿Saben a quién le está hablando Santiago? Santiago no le está hablando a la gente que no conoce de Dios. Santiago le está hablando a los que conocen de Dios. ¿Sí? A los que conocen de Dios. Pero quiero preguntarles, hermanos, ¿quiénes son los que critican? Los que conocen de Dios. ¿Quiénes son los que señalan? Los que conocen de Dios y están fijándose incluso
en cada una de las cosas que en su momento podamos tener. Que si te va bien y empiezas a hacer negocio y empiezas a ganar dinero y de repente ya sales que compraste un carrito, al ratito ya lo cambiaste por uno más reciente, un modelo más reciente, y que sacas un carro del año, ¿qué te van a decir? Saber qué vende, ¿verdad? ¿Y de dónde viene? De la propia familia. ¿Sí o no? De la propia familia. Yo no sé cómo escucharíamos precisamente a Santiago en esta hora. Tal vez Santiago nos estuviera diciendo en este momento, respondiendo a la pregunta: hermano, yo no sé por qué no crezco, por qué no hay crecimiento en mí, hermanos. Miren, ¿y saben cuándo notamos que no hay crecimiento en uno? Cuando nos convertimos en borregos. Órenme, órenme, ¿sí o no? Y empezamos a pedir que hagan todo por mí. Pregúntale al que está a tu lado: hermano, así soy. Pregúntale, así soy. ¿Podemos decir amén, hermanos? Miren, hermanos, a partir de este momento ya no voy a pedir que oren por mí. Yo voy a buscar por quién orar. Amén. Es más, dile al que está a tu lado: hermano, yo quiero orar por ti, en el nombre del Señor. Quiero orar por ti. Al término de esta actividad me dices por qué quieres que ore. Se lo dices en el nombre del Señor. Amén. Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Porque no hay alimentación. Porque cada persona que viene de otro lado viene y va a imponer manos y va a decir: ¿sabes qué, hermano? El Señor me dijo esto, y nosotros lo creemos. ¿Cuántos evangelistas hay que andan predicando de iglesia en iglesia, pero no se congregan? Pero nosotros no lo conocemos. Y cada vez que llega a una iglesia decimos: ¡ay, qué bien predicó, ungido de Dios! Y ni siquiera lee su Biblia, ni siquiera tiene un momento de intimidad con Dios. ¿Cuántas personas hay así? Y nosotros esperando que llegue gente de fuera para que nos diga. Difícilmente aceptamos las palabras de nuestros pastores. ¿Y saben quién te conoce más? Tu pastor. Él te conoce más. ¿Sí o no? Había un niño que en su momento él se dedicaba al cuidado de las ovejas, pero también tenía que ir a la escuela, y en la escuela iba muy mal en matemáticas, y el maestro de matemáticas en su momento dijo: vamos a ayudar a este niño. Este niño se llama Pedrito. Ojalá que no haya nadie aquí que se llame Pedrito, vamos a ayudar a Pedrito. Así es que, Pedrito, mira, yo sé que vas mal en matemáticas, te voy a hacer una pregunta. Si la contestas vas a pasar la materia. Y le dijo Pedrito: está bien, maestro. Y le preguntó: hijo, si tengo 10 ovejas ahí en el corral, si se sale una, ¿cuántas quedan? Pedrito le dijo al maestro: maestro, usted sabrá mucho de matemáticas, pero yo sé mucho de ovejas. Y donde se sale una, se salen todas. Así es que no queda ni una. ¿Sí? Imagínense. ¿Sí me explico, hermanos? Quien conoce más es el pastor. Por eso muchas veces, no sé si han visto en algunos potreros, al menos allá en Mapastepec se ve bastante, de repente miramos a una oveja o a un animal vacuno, una vaca, un toro, de repente lo miramos con unas grandes ganchetas. ¿Sí? ¿Y saben por qué le ponen ganchetas? Porque el pastor ya lo conoce, ¿verdad? Que se brinca. Amén, hermanos. Si no podemos decir amén, decía un hermano allá en Mapastepec, digamos ay. Bueno, ahora hay algo muy importante que nos está diciendo la palabra del Señor. Y nuevamente preguntamos: ¿por qué no crezco, hermanos? ¿Por qué no hay crecimiento en mí? La palabra del Señor, fíjense, vamos a leer el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y es una pregunta
que en su momento nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? Hermanos, ¿por qué dentro de las iglesias hay pleitos y hay guerras? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por nuestros deseos. ¿Por qué hay iglesias, hablando eclesiásticamente, de que se echa una con la otra? ¿Saben por qué, hermanos? Aquí dice la palabra del Señor que es ¿por qué? Versículo 1. Por vuestras pasiones. ¿Cuál es la pasión de algunas iglesias? ¿Dar a conocer a Cristo? No. La pasión de muchas iglesias es llenar únicamente una iglesia, llenar un templo. Esas son las pasiones, pasiones humanas, pero no de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual vino nuestro Señor Jesucristo? Salvación. Exactamente, salvación, a salvar lo que se había perdido. Por eso, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que entender lo que Santiago nos está diciendo a cada uno de nosotros, que hay muchas veces ese deseo. También el apóstol Pablo nos habla en el libro de Gálatas, ¿verdad? Ahí en su capítulo 5, me parece, versículo 13, me parece la lucha entre la carne y el espíritu. No sé si es capítulo 5 o capítulo 6, no recuerdo bien, pero también el apóstol Pablo nos habla de que hay una guerra interna, una guerra en nosotros, nuestro espíritu con nuestra alma, ¿sí? Es más, hay hasta un himnologista que entona un canto que dice: la carne con el espíritu tienen una lucha viva, ¿verdad? Y nos empieza a hablar el apóstol Pablo de los deseos de la carne, ¿sí? A partir del versículo 16, 17, 18, 19, 20 y 21, a tal grado que en el versículo 21 nos dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, en su última parte. Y de ahí empieza precisamente los frutos del Espíritu Santo, versículo 22, ¿verdad? Y los frutos del Espíritu Santo son... Ahora, a lo que yo quiero llegar con esto, si hay una guerra interna, si hay una guerra en nosotros, y es la guerra de nuestros deseos con lo espiritual. ¿Qué dicen mis deseos? ¿Dónde quieren mis deseos que yo esté? Miren, hermanos, hay veces cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que Santiago nos habla de las peleas, de las guerras. La pregunta es: ¿por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen los pleitos? Podríamos decir que vienen por inconformidades. Podemos decir que vienen porque hay envidia, y es más, Santiago lo dice. Miren, versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Fíjense bien. ¿Y a quién les está hablando, decíamos? ¿A los inconversos? No. Estaba hablándoles a aquellos que estaban siguiendo a Cristo. Aquellos que en su momento se llamaban cristianos. ¿Cómo estaban? Codiciáis y no tenéis. ¿Qué más sigue diciendo? Matáis y ardéis de envidia. No solamente dice son envidiosos, ardéis, imagínense, de envidia. ¿Cómo se imaginan ustedes a una persona que es envidiosa? ¿Cómo se le imagina? Quiere todo para él, ¿verdad? Y lo quiere tener y no lo tiene, lamentablemente, así dice la palabra del Señor. Y como no lo tiene y el otro hermano está progresando, arde de envidia, ¿verdad? Arde. ¿Y qué dice este hermano? ¿Y qué? ¿Y qué se está creyendo este? Si yo también puedo hacer las cosas, si yo también puedo predicar, si yo también puedo cantar, yo también puedo dirigir, yo también puedo hacer esto. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Dicen: estamos ardiendo en envidia, pero lamentablemente tenemos tanta envidia que queremos lo que los otros tienen y lamentablemente no tenemos nada. No tenemos nada.
Pregúntale al que está a tu lado, hermano, ¿y tú qué tienes? ¿Eh? O más claro, ¿qué tienes de bueno, hermano? A ver, dile, ¿qué tienes de bueno? ¿Eh? Así como cuando llegamos y le saludamos, ¿qué hay de bueno, muchachos? ¿Y saben qué decimos? Nada. ¿Eh? Hermanos, yo quiero que podamos analizar, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender y tiene que haber un cambio completamente en nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? De que hay gente aquí en la iglesia que tiene capacidad para ser líder. Amén. Ya no es para que estemos, órenme, es para que yo pueda dar todo lo que tengo. De gracia he recibido, yo tengo que dar de gracia. Dios me ha dado conocimiento, tengo que dar conocimiento. Por eso quiero decirles, felicidades, hermanos, porque el día de hoy, desde que empezamos a alabar a Dios, como que vinieron, muchas gracias, hermano, como que vinieron dispuestos para decirle al Señor, Señor, el día de hoy te quiero adorar por todo lo que tú me has dado. Amén. Por todo lo que tú me has dado. Por eso, cuando empezamos cada uno de nosotros a cantarle al Señor, hasta sentimos chinito nuestro cuerpo, siendo mexicanos todavía, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero decirles? Lo que yo quiero decirles, hermanos, es lo que en su momento el apóstol Santiago quiere que nosotros podamos comprender. Crecer espiritualmente, ser líderes en potencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos luchando con un corazón dividido. ¿Saben por qué luchamos con un corazón dividido? Señor, te quiero servir. Ay, pero tan bonito que están los bailes ahí en el parque, ¿verdad? Amando al mundo, queremos servir al Señor. Nuestro corazón está dividido. Ay, pobrecito mis hijos. Yo recuerdo en aquel tiempo cuando mis papás me decían, hijo, empiézale a hacer la carta a Santa Claus. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y todavía nos acercamos a los padres para decirles, papá, no le mates la ilusión a mi hijo, a mi hija. Deja que ellos vivan lo que yo viví. ¿Qué estamos amando? El mundo. Señor, pero te quiero servir, te quiero orar, te quiero adorar, te quiero honrar, Señor. ¿Pero de qué manera? ¿Amando al mundo? Y eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Cuánta en su momento está muriendo, está ardiendo de envidia, pero sin conseguir absolutamente nada? Desea lo que el otro tiene y en su momento no tiene nada y no consigue nada. ¿Saben? Dice un dicho muy común. Yo sé que cada uno de nosotros tal vez lo sepamos. Dime de lo que presumes. ¿Sí lo saben? Y te diré de lo que careces. Me hablas de una persona que empieza a señalar, que empieza a gritar, que empieza a decir del vestido, del pantalón, de la pintura, de las zapatillas, de los corazones y no sé cuántas cosas más. Me empiezan a decir de eso y yo sé de lo que carecen. ¿Sí me explico, hermanos? Me empiezan a hablar de cosas que en su momento ellos no están haciendo. Pretenden únicamente hacer algo sin hacer nada. Pretenden saber las cosas y no saben nada. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso cuidadito, hermanos. Dile al que está a tu lado, cuidado con aquel que te llegue a profetizar y te dice salte de esa iglesia para irte a otra, porque no es de Dios. Eso no es de Dios. Que el Señor me dijo que te vayas a otra iglesia, no es de Dios. El Señor dice que tú tienes que crecer y crecer espiritualmente. Amén. El Señor no te está diciendo que debemos de ir brincando de una iglesia en otra iglesia. ¿Y cuál será la mejor? La mejor es Cristo Jesús. Amén. Ahora, algo muy importante. ¿Cuántas veces nosotros estamos luchando con nosotros mismos? ¿Cuántas veces decíamos de un corazón dividido? Queremos crecer espiritualmente, pero sin dejar de amar precisamente el mundo. Quieres en su momento satisfacer los placeres y a la vez quieres seguir a Dios. No se puede.
No puedes servir a dos señores. Cuando nosotros hacemos eso, estamos diciendo, yo no estoy amando a Dios, ni tampoco le estoy obedeciendo. Por eso le digamos al que está a nuestro lado, dile, hacerse amigo del mundo, dile, es ser enemigo de Dios. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser amigo de Dios? Crece espiritualmente. No importa las circunstancias, no importa el problema, tienes que crecer. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Que te valga todo lo que venga. No le obedezcas. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora, queremos muchas veces el poder del Espíritu Santo. Señor, yo recibo tu poder. Pero si no le estoy obedeciendo, ¿cómo voy a recibir el poder del Espíritu Santo? Si no le estoy buscando, ¿cómo voy a tener el poder del Espíritu Santo? No puedo, hermanos. Yo tengo que ser amigo de Dios. Yo tengo que ser aquel que busca a Dios. Y muchas veces nosotros queremos condicionar a Dios. A Dios no se le condiciona. ¿Podemos decir amén, hermanos? A Dios no se le condiciona. La pregunta es, hermano, hermana, ¿qué estás codiciando? ¿Qué estamos codiciando cada uno de nosotros? Leamos nuevamente versículo 2 y vamos a leer también el 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se dan cuenta? La misma situación que vivieron las personas en el antiguo mundo que habían conocido a Dios. La misma situación. Hay una lucha. ¿A poco Dios no nos está diciendo a cada uno de nosotros, es el tiempo de levantarse, hermano? Y me llama por nombre, Carlos, es el tiempo de levantarte. Nos llama a cada uno de nosotros por nombre. Es más, nos está diciendo, como dice el himnologista, quita la piedra que está obstruyendo el paso. Amén. Y la piedra no es ningún ser humano. Ay, es que yo no voy a servir porque ahí está el hermano fulano de tal. Y el hermano fulano de tal es, como dicen en Villaflores, cae mal, ¿verdad? Preguntemos, hermanos, ¿será que él es la piedra que en su momento está obstruyendo? No. ¿Qué es lo que está obstruyendo? La envidia, ¿verdad? La envidia. ¿Sí? Porque el Señor me ha llamado para amar a ese hermano, para amarle. Eso es lo que el Señor me ha enviado. Muchas veces, hermanos, el mundo nos ofrece que cada uno de nosotros como personas podamos disfrutar de los placeres. Ustedes y yo lo conocemos perfectamente bien lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Aunque nos cansemos, ¿hasta qué hora nos vamos a casa cuando estamos en un baile? ¿O hasta cuándo nos íbamos a casa? Porque ya no lo hacemos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? A veces amaneciendo. Y a veces queremos continuar, ¿verdad? Y hasta se aporta más. A ver, por mi cuenta corre la otra ronda. ¿A poco no? Y llegamos con todo. ¿Cuál? No, llegamos con todo, ¿qué? El salamana. Pero cuando salimos con deudas todavía, porque ahí dejamos empeñado reloj, cadena, bicicleta, los papeles de la moto. Yo no sé cuántas cosas más dejamos empeñadas. ¿Sí o no? Hermanos, vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas. Amén. Vamos a honrar a Dios llevando a una persona al retiro espiritual. Que decimos, amén. Hermanos, vamos a ir a Mapastepec. Ay, hermano, mire, el problema es, ¿y en qué nos vamos a ir? ¿Y cuánto es de pasaje? Ay, hermano, es mucho.
Y la inscripción, ay hermano, es más todavía. Pero cuando ibas a parrandas, bien que invitabas a todo mundo, ¿sí o no? Y para honrar a Dios, nos limitamos. Para servir a Dios, nos limitamos. ¿Qué es lo que el mundo nos está ofreciendo entonces? El mundo ofrece a nuestra juventud vivir con una mujer, vivir con un varón, y no solamente un varón, ¿verdad? Muchos varones, muchas mujeres del mismo sexo, y eso es lo que está ofreciendo el mundo. ¿Será voluntad de Dios? No. ¿Será a propósito de Dios? No. Por eso quiero decirles en esta hora, miren hermanos, leemos el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículos 5 y 6. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Podemos decir amén, hermanos? Como que no se oye, ¿podemos decir amén? Amén. ¿Saben, hermanos? ¿De qué me está hablando entonces Santiago? ¿De qué me está hablando el apóstol Pablo? No me está hablando del crecimiento espiritual que debe de haber en mí. Que debe de haber en mí. Por eso, cuando tú vengas a la iglesia, ven dispuesto para honrarle al Señor. Cuando tú vengas a la iglesia, ven dispuesto a entregarte todo a Él. Como dice el himnologista, todo a Cristo yo me entrego. Amén. Que estés dispuesto en todo momento para decirle, yo soy de Él, en el momento que tú te rindes a Él. Yo soy de Él, yo soy del Señor, yo soy hijo de Dios. Amén. Yo no sé si tú se lo puedas decir, pero es de sabios, hermanos, aplaudir a aquel que progresa. Es de sabios aplaudirle precisamente a aquella persona que ha alcanzado grandes cosas. Es de sabio aplaudirle a los líderes de la iglesia. Es de sabios. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y no nos detenemos, hermanos, porque cada uno de nosotros podemos ser líderes de la iglesia. Pero ¿qué tengo que hacer para crecer? Alimentarme. Amén, hermanos. Si tú no te alimentas, no vas a crecer. No puedes vivir únicamente con que alguien te diga palabras. No puedes vivir así. Eso no es crecimiento. Eso te va a convertir siempre en un enano espiritual. Allí vas a quedar. Eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Hermanos, no pretendamos servir a dos señores. No pretendamos. ¿Sabes qué es lo que nos demanda nuestro Señor Jesucristo? Que le sirvamos a Él. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Que le sirvamos a Él. Por eso no te enfermes. El apóstol Santiago le está hablando a los cristianos que estaban enfermos, pero enfermos del alma, que estaban siendo envidiosos, que estaban siendo codiciosos. A ellos les está hablando. No les está hablando a todos los cristianos. Por eso podemos felicitar a los hermanos que se levantan. Felicidades, hermana, felicidades, hermano, que te levantes. Pero ¿saben qué hacen muchos? Ay, ya se acercó el hermano fulano de tal, un mes le doy para que caiga. ¿Sí o no? ¿Será eso de Dios? No. Criticamos a los demás. ¿Será eso de Dios? No. Yo no estoy para criticar. Y casa de Dios no es una iglesia que critica. Casa de Dios es una iglesia que edifica. Es una iglesia que se levanta. Una iglesia que tiende su mano para poderte decir, tómate de mi mano, vamos, nos paremos, nos levantemos. Aquí no se te va a acusar. Aquí se te va a ayudar para que crezcas espiritualmente. Eso es lo que pretendemos como casa de Dios. No es juzgar a los demás. Si usan pantalón o no usan pantalón. Si en su momento tienen cierto tipo de trabajo o no tienen ese tipo de trabajo. ¿Sabes?
Si eres próspero, te felicitamos. Amén. Si te está yendo mal, queremos ayudarte. Eso es lo que debe de haber siempre en nuestros corazones. Por eso dile al que está a tu lado: hermano, yo no me quiero enfermar a partir de este momento. No me quiero enfermar. Es más, dile: ya no quiero hablar mal. Amén. Porque muchas veces hemos hablado mal, ¿sí o no? Muchas veces lo hemos hecho. Ya no quiero hablar mal. Que cambie mi forma de pensar. Dile al que está a tu lado: una persona que codicia, dile, habla mal. Amén. En otras palabras, cuando alguien se acerque a ti para hablar mal de alguien, identifícalo. Es una persona que está codiciando. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Identifícalo. Dile al que está a tu lado: Dios no te da lo que a ti te dé la gana. Amén, hermanos. Como que no se oye. Amén. Dios no me va a dar lo que a mí me dé la gana. Porque a veces hasta por todo le pedimos a Dios: Señor, ayúdame, voy a ir a jugar fútbol, ayúdame, Señor, que gane mi equipo. ¿Qué se va a estar preocupando el Señor por tu equipo? ¿Se está preocupando por tu vida espiritual? ¿Sí? Señor, ayúdame. No. Tenemos que buscar de Dios y tenemos que crecer de Dios. ¿Podemos decir amén, hermanos? Tal vez esté diciendo: no, es que el pastor ya se va, pero no está hablando así. ¿Verdad? No es así. Ahora, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser obedientes. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Sabes? El Señor quiere establecer un vínculo con cada uno de nosotros. Y es un vínculo de amor. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo te sentirías? Miren, había un pastor. Y este pastor, llegaban a veces los hermanos mascando chicle ahí a la iglesia. Y cuando mascaban chicle, sí conocen la fruta que se llama coyol, ¿verdad? Lo hacen dulce. Y ya saben que cuando compramos ese dulce es rico, a mí me gusta, ¿no? ¿Qué hacemos con esa fruta? Antes de quebrarlo, lo chupamos. ¿Será que nada más una chupadita y ya lo vamos a quebrar? ¿Cómo estamos? Lo chupamos y lo chupamos y lo chupamos. Pareciera que esa frutita absorbe mucho lo dulce, ¿va? Y estamos chupa y chupa y chupa y chupa. Dilata uno hasta que ya no le encontramos sabor, vamos y lo rompemos, ¿verdad? Y esa fruta, cuando está en los potreros, en las pencas caen, llegan las vacas y lo empiezan a masticar, a masticar, a masticar, a masticar. Y cuando llegaban ese tipo de personas desde el púlpito, él le gritaba, le decía: parecen vacas coyoleras. ¿Sí? Así les decía. Miren, hermanos, nosotros no estamos para señalar. Lo más correcto es que podamos acercarnos y podamos decirle a las personas: hermano, hermana, ¿por qué no le honramos al Señor aquí en la iglesia? Y en vez de tomar un chicle para echarnos a la boca, allá tenemos un cesto de basura para que deposites ese chicle ahí en su lugar. ¿Sí me estoy dando a entender? Hermano, evitemos traer Coca-Cola aquí a la iglesia para tomar. No metas sabritas, no metas galletas aquí a la iglesia para comer en el tiempo del culto. ¿Sí me explico, hermanos? Honremos al Señor. Hermanos, tomemos a nuestros hijos y que estén sentados aquí conmigo. Que no anden corriendo en la iglesia, porque también eso es honra para el Señor. ¿Sí me explico? Hermanos, y algo muy interesante que nosotros podemos notar, que todo lo hacemos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Todo lo hacemos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Se establece un vínculo de amor. ¿Sí o no, hermanos? Un vínculo, de amor, de amistad. ¿Cómo actuamos nosotros cuando amamos? ¿Cómo actuamos? ¿Han amado alguna vez, hermanos? ¿Sí? Somos amables. A ver, varones, cuando amamos a nuestra esposa, estamos enamorados, ¿verdad? Y cocina por primera vez y se le quema el arroz, ¿qué le decimos? No te preocupes, mi amor, vámonos a Domino's Pizzas, ¿verdad? Pero ¿qué le decimos hoy?
¿Eh? Después de ciertos años de casados, ¿qué le decimos? Hermanas, cuando su esposo está enfermo, le da fiebre recién de recién casados, ¿a poco no de nosotros sale, no vayas a trabajar, mi vida? ¿A poco no? ¿Y hoy qué le decimos? Enfermedad, dices que es, flojera es, ¿o no? Pensemos, hermanos, cuando hay un vínculo de amor, hermanos, sabemos que lo de mi esposa es mío y lo mío es de ella. Cuando hay un vínculo de amor, hermanos, ¿saben qué es lo que hacemos? Nos apoyamos. Cuando hay un vínculo de amor, trabajamos sin reclamar nada a nadie. Lo hacemos por amor, tanto hombres como mujeres. Cuando lo hacemos por amor, si hablan mal de tus hijos, ¿qué hacemos nosotros como padres? Salimos a la defensa. ¿Y lo hacemos por qué? Por amor. Amén. Por amor. Cuando hay un vínculo de amor, entonces, hermanos, tenemos una forma de pensar diferente y tenemos una actitud totalmente diferente. Dile al que está a tu lado, hermano, te amo en el amor del Señor. Amén. Te amo en el amor del Señor. Dile, yo no estoy aquí para juzgarte. Amén. Estoy para ayudarte. Amén. Cuenta conmigo. Dile, cuenta conmigo. Es más, dile, ¿ya me vistes bien? Cuenta conmigo. Amén, hermanos. Se lo digamos en su momento al Señor. Saben, el Señor ha tenido con nosotros un vínculo de amor. Ese vínculo que es capaz de sobrellevar cosas. Es el Señor que nos ha dicho en cada momento, ¿sabes? Deposita todas tus cargas sobre mí. El Señor es el que te dice constantemente, yo te he amado con amor eterno. El Señor es el que te ha dicho en cada momento, yo vine para darte vida y vida en abundante. Hermanos, entonces, en respuesta a ese amor, ¿qué le podemos decir nosotros al Señor? ¿Qué le podemos decir? ¿Sabes? Establezcamos ese vínculo de amor. No luchemos con nosotros mismos. No luchemos con las demás personas. No luchemos con las demás denominaciones. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los que aman a Cristo somos parte de ese cuerpo. Él nos ama. ¿Saben? No despreciemos al pecador, despreciemos el pecado. Busquemos al pecador, le amemos. Y si algo quieres invertir, invierte en las cosas de Dios. Dios te va a dar en abundancia. Amén. Te va a dar en abundancia. Por eso, hermanos, no te estanques. Amén. No te estanques.